Mayo lo dedicamos en su mayoría a explorar la literatura africana por la iniciativa de El Mayo Africano. Entonces, en este video les vengo a compartir mis opiniones, mis impresiones de todos estos libros, así que, pues nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, sí, este es un resumen de lecturas, un wrap-up de toda la vida, donde les vengo a comentar mis impresiones de todo lo que leí durante el mes pasado. En este caso, mayo, que como les dije, trató sobre literatura africana con la iniciativa de El Mayo Africano. Si no saben qué es eso, pues les dejo aquí el video donde hablé de todo eso. Igual durante el mes estuve publicando varios videos sobre la temática, entonces les invito a pasarse a ver si más de algo de esto les interesa. Y pues si les interesa, les recomiendo suscribirse al canal. También les recomiendo ir al en vivo, porque en este canal los resúmenes de lectura se hacen en vivo. Este es más un resumen del resumen de lecturas. Entonces, si quieren mi opinión más extendida sobre todos estos libros, pues les invito a irse para allá. Pero nada, comencemos. Y vamos a comenzar con el primer libro, que es El Rey en la Sombra, de la escritora etíope Masa Mengistu. Este libro le tenía muchas ganas por lo que trataba, que es básicamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y todo ese periodo, pues la invasión o el intento de invasión de Italia, la Italia de Mussolini, a el territorio etíope, principalmente centrándonos en la resistencia con este fenómeno de El Rey en la Sombra, de que el rey real de Etiopía huyó, escapó, y pues lo reemplazaron con una persona que se parecía mucho a él, y a partir de ahí pues para mantener la moral de la gente y todo ese tipo de cosas. El tema es súper interesante, pero no creo que Masa Mengistu haya logrado capturar muy bien todo lo que quería para esta novela. Desde la composición de los personajes y todo esto se siente que iba por un tipo de narrador más coral y algo por el estilo, pero que no se queda un poco a medias, se queda con muchos personajes, pero que no se profundiza mucho, entonces queda una masa inconexa que no llega a ser tampoco una masa de gente, así como una población concreta de personas. Entonces se queda un poco muy a medias con muchas cosas, en mi opinión. Entonces, aunque El Rey en la Sombra por su temática me haya parecido bien y en general no es una mala lectura, sí es cierto que me dejó bastante que desear, más teniendo en cuenta que es un libro pues bastante larguito. Entonces, pues sí, el libro está traducido por Inés Clavero y Montse Meneses Vilar. También aprovecho para pedirles que me dejen abajo en los comentarios si estuvieron participando en el Mayo Africano, o si no, pues que me compartan sus lecturas, ¿verdad? Lo que leyeron, lo que les gustó, todo ese tipo de cosas. Si han leído alguno de los libros que les voy a comentar por aquí, déjenmelo abajo en los comentarios y yo ahí los voy a estar leyendo. La siguiente lectura fue La Sundiata de Dete Nyane, o más o menos de Dete Nyane. Y es que este libro lo leí por una dinámica que hicimos aquí en el canal de escoger una lectura eligiendo un país aleatorio, y de ahí pues ya con el país pues investigar para ver qué se había escrito y así. Entonces salió Mali, y pues La Sundiata es una epopeya que cuenta los inicios y la formación del imperio de Mali allá del siglo XIII. Dije de Teniane entre comillas porque la historia viene de la tradición oral, entonces no hay un escritor, no hay alguien que se le pueda dar el crédito total de la historia. Lo que hizo de Teniane fue básicamente ponerla por escrito, ¿verdad? Fue a consultar varias personas que tenían o que mantenían la tradición oral, y pues escuchar sus versiones, y todo eso al final la recopiló en una versión que es la que publicó, y por eso se le da el crédito de la obra, pero realmente no es como que haya sido suya. Y pues qué decirles de este libro, es una cosa que me pareció genial, me parece súper interesante este tipo de libros, a mí me encantan, que pues sí, o sea, no es la lectura más genial de la vida, no es algo súper emocionante, no es nada así como rompedor ni nada por el estilo, así que si están buscando algo así como así, pues no lo esperen en este libro. Este es un clásico del siglo XIII, o sea, no se esperen demasiado. Pero en eso es donde yo encuentro el mayor valor, el justamente que no sean rompedores para nuestros estándares tal vez actuales, pero ver en retrospectiva y ver la importancia que tuvieron a lo largo de la historia, ver cómo reflejan los valores y las visiones y las perspectivas de una cultura, y cómo
cómo esas perspectivas han perdurado a lo largo del tiempo, a mí me fascina absolutamente y por eso pues me disfruté un montón la Sundiata, aunque como digo, pues es una epopeya del siglo XIII, pero a mí me pareció una cosa tremenda, entonces si a ustedes les interesa, pues se las recomiendo mucho, eso es una muy buena lectura. Después les voy a comentar mi única lectura no africana del mes, mi única novela no africana del mes, que fue The Whale Rider, o también se ha traducido como La leyenda de las ballenas, del escritor maorí Witi Ihimaera. Este es un libro que estaba dentro de mi reto de lectura de 2025 y pues fue como a ver qué trata. Que sigue pues esta historia de muy así de como estar entre la tradición y la modernidad, entre lo local y lo global y todo este tipo de cosas que sigue de manera más o menos como ajena o tangencial, digamos, a Kahu, que es esta niña que nace en este grupo maorí que, pues eso, ¿verdad? Estaban luchando para ver cómo mantener vivas sus tradiciones y todo eso. Que dentro de la historia va muy de la mano el tema del género, el tema de la tradición, el tema del género dentro de la tradición, que eso me pareció muy interesante y lo que más interesante me pareció fue la forma en la que Witi Ihimaera plasma y nos muestra un poco pues cómo es la forma de pensar maorí, cómo es que se construyeron estos mitos, porque también similar a la Sundiata, este se construye sobre los mitos tradicionales de los pueblos maoríes. Entonces, cómo a través de estos mitos se nos refleja como la forma de pensar de los maoríes y cómo es su vida relacionada con la naturaleza. Me pareció una cosa maravillosa, súper interesante. Es un libro más tirando a juvenil infantil, entonces también es una lectura bastante sencilla, que también por lo mismo no es como que súper compleja ni nada por el estilo, que puede ser un pro o un contra. Pero la verdad es que fue una lectura que también disfruté bastante, así que pues se las vengo a recomendar a ustedes. Regresando ahora sí al continente africano, y si por el momento les ha estado gustando mis lecturas, pues les recomiendo darle un like al video. Pero bueno, regresando al continente africano, leí David Mogo God Hunter del escritor nigeriano Suyi Davis Okungbowa. Esta es una fantasía urbana que me pareció muy interesante. Sí es cierto que no es una cosa muy innovadora de básicamente ningún frente, es una historia bastante normalita de pues alguien que va a salvar a su pueblo. Es algo así bastante sencillo. Que lo interesante que tiene es pues que está obviamente cimentada o construida sobre el folclore nigeriano. Entonces eso es lo más interesante de todo, porque en vez de tener como, qué sé yo, dioses de la mitología griega, pues tenemos dioses de los panteones nigerianos, cosa que genial, igual con sus formas de magia, entre comillas, no es magia técnicamente, o su versión de magia, digamos, que es lo que lo hace una cosa súper, súper interesante. Entonces, si quieren, y aquí tal vez me estoy columpiando un poco con la comparación, pero si quieren un tipo Percy Jackson, pero a la nigeriana, pues este libro la verdad es que estuvo nada mal. Entonces, pues, ahí está la recomendación. Y la última novela que estuve leyendo fue Sufrían por la luz del escritor marroquí Tahar Ben Jelloun y traducida por Manuel Serrat Crespo, que qué novela, o sea, una que tal vez se va bastante distinto a todo lo que estuve leyendo durante el mes, pero qué novela más impresionante. Sigue a un grupo de prisioneros que terminan en una de las prisiones de máxima seguridad, una prisión básicamente desconocida en Marruecos por haber como participado en un intento de golpe de estado. Entonces quedan dentro de esa prisión en la que pasan 18 años en total aislamiento y sin ninguna luz. De ahí el título. Que, o sea, primero que nada, el escenario en el que se desarrolla la novela ya es de por sí una cosa tremenda, o sea, la sensación que genera es terrible, pero la forma de escribir de Tahan Ben Jelloun me pareció una maravilla, o sea, con un estilo muy poético sin ser tampoco demasiado recargado, cómo nos va transmitiendo la vida de estas personas y eventualmente su muerte, ¿verdad? Muchas de estas son historias de cómo estas personas tienen un declive, cómo poco a poco van perdiendo su humanidad, cómo poco a poco van perdiendo la cordura, cómo poco a poco van perdiendo la vida en una situación terrible.
Entonces, me parece una novela genial. No estamos hundidos en un pesimismo perenne tampoco, sino que poco a poco se nos van dando estas muestras de esperanza que al final de cuentas es lo que pueden mantener vivo a un ser humano, aún en condiciones tan horribles como estas de prisión política. Mm, Este libro, como digo, me pareció maravilloso. En el en vivo hablo un poco más a detalle de las escenas que más me capturaron, entre las que más me capturaron de lo grotescas y asquerosas que fueron, pero también en estas de esperanza y de una belleza increíble. Entonces, pues sí, es una novela muy de claroscuros y si quieren escuchar eso, pues vayan a ver el en vivo. Entonces, definitivamente mi lectura favorita del mes, Sufrían por la luz, porque qué cosa más tremenda, también de mi reto de lectura de este año, qué locura. Y el último libro que les vengo a comentar es un pequeño poemario que es La luz entre las cosas de la poeta venezolana Pamela Ranz Sánchez. Este es un poemario que mezcla bastantes cosas. Primero que nada, desde la forma, mezcla los versos así comunes y corrientes de toda la vida, a también escribir en prosa poética, y hay otros con más como experimentación de forma interesante. Y también pues bastante variedad de temas entre la vida cotidiana, entre el amor, no solo el amor en cuanto a exaltar el amor como tal, sino hablar del amor, pero también con sus oscuros, que me pareció un poemario bastante completo. No tampoco lo amé, pero me pareció un poemario que pues está bien, bastante completo, digámoslo. Y pues sí, no sé, en el en vivo también les comparto mis poemas favoritos, entonces pues sí, otra vez si lo quieren ir a ver. Y pues nada, eso fue todo lo que estuve leyendo durante el mes de mayo, un mes que, pues como digo, se lo dedicamos básicamente todo a la literatura africana. Todavía me quedaron un par de libros pendientes que leer con toda esta iniciativa, pero pues tiempo hay, entonces eventualmente se los vendré a comentar por aquí. Y si quieren escuchar mi comentario de esos libros, pues les recomiendo suscribirse al canal. Pero nada, pues sí, déjenme abajo en los comentarios todo lo que les pregunté anteriormente. Suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.